Bienvenidos a esta edición especial de África 7 días desde la Casa Quitambo, sede de la Fundación Quitambo aquí en Bogotá, Colombia. En este episodio nos acompaña Rokhaya Diallo. Rokhaya es periodista, es activista antirracista y feminista. Rokhaya, bienvenida a África 7 días. Es un placer para mí recibirte en esta emisión. Merci beaucoup, c'est un plaisir Gracias, es un placer ser invitada y conversar contigo. Entonces, se encuentra en Bogotá, en Colombia, porque ha participado en la cumbre organizada por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que ha reunido a activistas y feministas negras de renombre y de varios países en el marco del Día Internacional para las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes. ¿Qué le ha parecido este evento y qué conclusiones sacaron? Alors, il faut savoir que cet événement existe aussi du Entonces hay que saber que este evento existe también gracias al activismo de la vicepresidenta Francia Márquez. Fue ella quien realmente trabajó ante las Naciones Unidas para que esta jornada se instaurara el 25 de julio. Y efectivamente, ella quiso reunir a mujeres afrodescendientes de varios continentes para celebrar tanto los logros de las mujeres afrodescendientes como los desafíos que las esperan e intentar reflexionar juntas sobre posibles soluciones, posibles estrategias para superar justamente los obstáculos que nos impone nuestra situación histórica. Y me pareció que fue al mismo tiempo algo muy hermoso, en el sentido de que éramos mujeres de orígenes muy distintos, y aún así había una forma de cercanía y de comprensión mutua que casi no necesitaba palabras. Es decir, que incluso hablando lenguas diferentes, viniendo de experiencias distintas, con edades diferentes, compartíamos vivencias que mostraban cosas bastante similares. Y bueno, fue realmente un momento que creo podemos considerar histórico. Había mujeres de renombre internacional, como Angela Davis, la filósofa y activista estadounidense, como Leima Bowie, Premio Nobel de la Paz 2011, originaria de Liberia, también una mujer muy comprometida, y dos ministras que venían de la República Democrática del Congo, además de Epsie Campbell, ex vicepresidenta de Costa Rica. Así que, en definitiva, todas estas mujeres también vinieron a respaldar a la vicepresidenta de Colombia en un momento que tampoco era fácil para ella políticamente. Usted es una figura de la lucha feminista y antirracista. ¿Cómo analiza el contragolpe mundial del conservadurismo, el masculinismo, la misoginia y la erosión de la democracia? ¿Cómo pueden organizarse las mujeres y en particular las mujeres racializadas para hacerle frente? Alors, généralement, quand des groupes historiquement marginalisés... Entonces, generalmente cuando grupos históricamente marginados logran victorias, ya sean las mujeres, las personas provenientes de la opresión esclavista o colonial, esas victorias suelen enfrentar un contragolpe. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy. Así como después de las grandes conquistas feministas de los años 70 en los países occidentales, hubo un backlash en los años 80, concepto teorizado por Susan Faludi en Estados Unidos. Hoy asistimos en muchas democracias, especialmente en las occidentales, aunque no únicamente, a un retorno de ese tipo de reacción y a un temor, en el fondo, de ver cómo ciertas posiciones de privilegio se erosionan. Por eso los derechos de las mujeres están siendo cuestionados. Derechos que se daban por adquiridos, como el derecho al aborto, han sido atacados de manera muy violenta en Estados Unidos. También los derechos de las personas LGTBIQA están siendo cuestionados, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y vemos fenómenos similares en países como Hungría, donde se difunden discursos muy hostiles contra las personas migrantes. En Francia, por su parte, se observa el auge de la islamofobia, que se está volviendo completamente normalizada. Así que, en realidad, todo esto está ligado a la posición cada vez más consolidada, social y políticamente, de grupos que antes eran marginados. Creo que se trata realmente de un contragolpe inherente a estos avances. Entonces, lo que hay que saber para responder a su pregunta inicial es que a menudo las personas y los grupos más oprimidos son también los más atentos. Y lo que hemos podido observar en Estados Unidos es que de manera constante las mujeres negras han votado masivamente contra Donald Trump, más del 92-94%, tanto en 2016 como en 2024, a diferencia de otros grupos en los que sí hubo variaciones, aunque en general el 80% de las personas negras votaron en su contra. Y creo que debemos confiar en estas personas que por su experiencia histórica, pero también por su experiencia en términos de organización política, tienen esa capacidad de comprender los desafíos, de entender las urgencias y de percibir la importancia de tomar
tomar decisiones políticas que protejan al conjunto de la sociedad. Así que, ¿cómo hacerlo? Pues tratando de descentrarnos y de enfocar las prioridades políticas en los grupos más marginados. Evidentemente las personas no blancas, evidentemente las mujeres, pero también las personas con discapacidad, las personas pobres, las comunidades que habitan territorios ancestrales amenazados por los grupos industriales. Es justamente ahí donde nuestro radar debe situarse para comprender cuáles son las urgencias y cuáles son los retos prioritarios. El Diccionario Amoroso del Feminismo es su última obra. En él explora el tema del feminismo, desarrollando entradas sobre conceptos y figuras que le son queridos. Me llamó la atención, entre otras cosas, algo que dice sobre el feminismo afro. Dice que mientras que las mujeres negras africanas, sudamericanas y caribeñas sufren a escala mundial una opresión sistémica debido a su condición racial y su ciudadanía, la hipervisibilidad del feminismo negro en los países llamados occidentales también debe cuestionar las lógicas de dominación inherentes al capitalismo mundial. Y añade que ahí reside el reto del afrofeminismo y su necesario arraigo en la solidaridad internacional. ¿Cómo se puede afrontar este reto del afrofeminismo? Merci beaucoup. Il est vrai que quand on pense au féminisme noir, on pense prioritairement... Muchas gracias. Es cierto que cuando pensamos en el feminismo negro, lo primero que viene a la mente son las intelectuales y activistas de Estados Unidos. Después quizá pensemos en algunas europeas, en mi caso francesas. Pero el feminismo de las mujeres africanas, de las mujeres caribeñas, de las mujeres negras de América del Sur es mucho menos visible a escala internacional. Y nos damos cuenta de que por nuestra posición geográfica y política, tenemos la posibilidad de difundir nuestros relatos mucho más fácilmente que aquellas mujeres que viven en países a menudo más pobres, donde el nivel de vida medio puede ser menos cómodo y, por tanto, donde las mujeres cuentan simplemente con menos medios materiales para difundir sus pensamientos. Creo que hoy, como mujeres occidentales, o al menos situadas en Occidente, en términos políticos y de ciudadanía, debemos tener esto presente y mostrar tanto humildad como solidaridad, utilizando nuestras posiciones justamente para dar resonancia a esas voces. Y de hecho pienso que yo tengo mucho que aprender de las feministas que están aquí en Colombia, mucho que aprender, evidentemente, de las feministas africanas, que son también parte de mi familia, ya que mis padres vienen de Senegal y de Gambia, y mucho que aprender de las feministas del Caribe. Creo que debemos lograr crear espacios donde podamos hablarnos todas en igual y aprender unas de otras, sin limitarnos únicamente a leer la teoría que se produce en los países más poderosos. Y en este diccionario amoroso menciona a dos mujeres latinoamericanas que le han inspirado y a las que admira: Marielle Franco y Frida Kahlo. Alors Marielle Franco, pour des raisons tragiques, Marielle Franco, por razones trágicas. Esta activista brasileña fue asesinada en 2018. Yo nunca había oído hablar de ella antes de su muerte y me impactó profundamente ver hasta qué punto una mujer que se me parecía en muchos aspectos, una mujer negra de mi generación, militante antirracista y feminista, había pagado con su vida el precio de sus compromisos y lamentablemente en vida nunca había podido establecer un verdadero vínculo con ella. Por eso quise contar su historia, contar su trayectoria, para que quienes no la conocían pudieran saber más sobre ella e inspirarse, porque aunque fue asesinada, dejó un legado realmente enorme. Y Frida Kahlo, porque me encanta su arte y admiro profundamente su irreverencia. Es una figura atípica, fuera de lo común, tan audaz y tan crítica, de una manera sumamente moderna con respecto a los artistas occidentales y a su tendencia a fetichizar el arte mexicano, reduciéndolo al folclore. Una mujer absolutamente libre en todos los sentidos, en lo que respecta a su sexualidad, en lo que denunciaba. Fue también una mujer con discapacidad y se atrevió a poner sobre la mesa la opresión de los cuerpos discapacitados, así como cuestiones relativas al embarazo y la maternidad. Una mujer verdaderamente fascinante, que tuvo una vida demasiado corta, pero que para mí posee una modernidad que supera a muchas mujeres de 2025, en el sentido de que por lo que comprendía sobre la condición femenino y el feminismo, estaba mucho más adelantada que gran parte de los discursos que escuchamos hoy en día. Usted es de origen gambiano y senegalés y nuestro programa trata principalmente de la actualidad del continente africano. ¿Sigue esta actualidad? Sí, la sigo la actualidad de Senegal, porque es el país del que provengo. Y bueno, necesariamente han ocurrido muchas cosas en los últimos años. En 2024, en Senegal, un partido político, el PASTEF, con propuestas políticas y una visión del país radicalmente diferente de sus predecesores, gana las elecciones y toma el poder. ¿Cómo vivió este momento calificado de revolucionario por los partidarios de este nuevo gobierno?
Je pense que c'était un moment important pour le Sénégal à plein d'égards parce que je crois qu'il était temps pour le Sénégal de prendre ses distances avec la France. Creo que fue un momento importante para Senegal en muchos sentidos, porque pienso que ya era hora de que el país tomara distancia de Francia y se emancipara. Creo que de eso se trata realmente. El hecho de pedir al ejército francés que abandonara el territorio diciendo que jamás hubiéramos imaginado que Senegal tuviera tropas posicionadas en Francia. El hecho también de asegurar las aguas internacionales, porque había una pesca extremadamente agresiva provocada por China, que realmente afectaba la presencia de recursos pesqueros locales y obligaba a los pescadores senegaleses a ir cada vez más lejos hacia otras fronteras y en ocasiones a ser encarcelados por potencias vecinas que consideraban que no debían pescar allí. Así que esta cuestión de la soberanía económica y financiera, pero también de la soberanía cultural, me parece fundamental. Sin embargo, sigo atenta a la cuestión de las mujeres. Evidentemente, la subrepresentación de las mujeres en los primeros gobiernos me impactó. El hecho de que se dijera que no se habían encontrado mujeres competentes para conformar el gobierno también me interpela. Porque sí, en Senegal realmente hay mujeres competentes para dirigir gobiernos. Hemos tenido primeras ministras, no faltan. Y por supuesto, me preocupa mucho también la forma en que la cuestión de las personas LGTBI está siendo instrumentalizada y cómo se pretende que esas identidades no tienen un anclaje cultural en nuestro país, cuando eso no es cierto. Así que, en mi opinión, la emancipación de Senegal debe hacerse en beneficio de todos y todas, sin importar nuestro género ni nuestra orientación sexual. Senegal, elle doit se faire au bénéfice de tous et toutes, quel que soit notre genre ou notre orientation sexuelle. Y en términos más generales, ¿qué opina de los cambios políticos, geopolíticos y sociales que agitan el continente, especialmente en su parte occidental, con la ruptura de varios países del Sahel con Francia? Je pense que c'est nécessaire. C'est que malheureusement, Creo que es necesario decirlo. Lamentablemente tenemos un presidente de la República, hablo aquí como francesa, que se ha mostrado extremadamente arrogante hacia África. Y resulta paradójico, porque es joven y es el primer presidente francés nacido después de la colonización. Así que podríamos haber imaginado que tendría quizá un enfoque un poco más de igual a igual con el continente africano. Sin embargo, hemos visto en varias ocasiones comentarios fuera de lugar, posturas condescendientes, reflexiones sobre la descendencia de las mujeres africanas, explicando que las mujeres africanas tenían demasiados hijos y que esa era la causa de la miseria, mientras afirmaba que en Francia hacían falta más nacimientos. Un doble rasero que, en mi opinión, recuerda hasta qué punto se estigmatiza la descendencia de las mujeres negras. Y eso realmente provocó muchas tensiones en África. Así que lo que ocurre hoy me parece una respuesta legítima a una Francia que quizás no se ha cuestionado lo suficiente el hecho de que la colonización terminó y que en ocasiones sigue situándose como una potencia bienhechora, cuando en realidad obtiene enormes beneficios de su posición en cualquier país africano, o en el norte o en el oeste de África, que fue colonizado por Francia. Basta ver que los supermercados son franceses, que los bancos son franceses, que incluso a veces las tiendas de ropa o de cosméticos son francesas y que los operadores de telefonía o internet también lo son. En definitiva, Francia obtiene muchos beneficios materiales de su presencia en África y creo que lo que necesitamos es simplemente hablarnos de igual a igual. On se parle d'égal à égal, tout simplement. Rokhaya Diallo, muchas gracias por esta entrevista. Merci à vous. Gracias, fue un placer. Muchas gracias. Merci beaucoup, Amal. Y gracias a ustedes por acompañarnos. La actualidad internacional sigue en France 24 y france24.com.